y hoy vamos a hablar del envejecimiento y el miedo a envejecer. Saludos a todos, soy el Dr. Juan Carlos Fuentes Amezcua, cirujano plástico aquí en Vida Wellness and Beauty. Los factores que nos hacen envejecer, bueno, es el paso del tiempo, los años, pasan los años y empezamos a ver cambios en nuestras características faciales, pero hay factores que lo aceleran y hay factores que lo retrasan. Entre ellos el medio ambiente, el sol, el fumar, la pérdida de peso, la ganancia de peso, la genética, ciertas enfermedades que podemos tener durante la vida. Si baja uno de peso, se ve que se demacra la cara porque pues pierde uno los colchoncitos de grasa. Si fuman, se dañan los tejidos porque la piel ya tiene menos circulación de sangre, se daña, se hace más áspera, más flácida. Si se exponen al sol, es un envejecimiento prematuro porque hay pérdida de la colágena, de la elastina, daño solar, elastosis, que significa que se afloja toda la piel, y los cambios hormonales son los factores que nos pueden afectar y hacernos envejecer. Entonces los tejidos que se ven afectados son desde la piel, la grasita debajo de la piel, los músculos y el hueso. Entonces los 4 tejidos se ven afectados por el envejecimiento. Primero en la piel por el daño del sol o el fumar, arrugas finas, de cambio de color del pigmento. Y luego viene debajo de la piel, pues está lo que se llama tejido celular subcutáneo. Y si bajamos, si subimos de peso, empieza a verse que se pierde grasa en la región de la mejilla o en la región a los lados de la nariz. Otra área que hace que se envejezca es cuando pasan los años, el macizo facial, los huesos de la cara, se encogen. Y al encogerse la piel sobra. Y al sobrar la piel, pues cuelga. Y entonces se manifiesta como que las líneas de la nariz a la boca se hacen profundas, o el labio superior se alarga, o se hace delgadito porque se mete, y se empieza a ver que se cuelgan las mejillas en la parte de abajo, o se pierde volumen en la región de abajo del párpado inferior. Otra área que puede ser que envejezcamos más rápido es la repetición de las expresiones. Empezamos a ser como enojado todo el tiempo y empezamos a ver arrugas en la ceja, o nos reímos mucho y empezamos a ver patas de gallo, o tenemos que levantar las cejas frecuentemente y tenemos arrugas en la frente. Entonces esa es otra forma de envejecer, la repetición de la acción muscular. ¿Cómo prevenirlos? Pues hay muchos que se pueden prevenir. O sea, el hecho de que estén en el sol y se pongan protector solar es una forma de prevenir el envejecimiento. Pues no fumar, evitar la ingesta excesiva de alcohol, ponerse protector solar y cuidarse del sol, no subir y bajar de peso, no muchos carbohidratos. Los carbohidratos causan inflamación en la piel y esa inflamación hace que se manifieste como que se afloja la piel. Hacer ejercicio regularmente para mantener el mismo peso estable y las condiciones de los tejidos en mejores funciones. Acudir al médico en caso de que haya un problema de salud para que se mantengan bien atendidos. Mantener un estilo de vida saludable es la mejor forma de prevenirlo. Si tienen dudas al respecto sobre el envejecimiento facial, pues comuníquense con nosotros, ya sea por medio de Facebook o Instagram, o por teléfono, hagan una cita para poder hacer una valoración y darles una idea de cómo prevenir, cómo corregir lo que ya está pasando y se mantengan en un aspecto saludable.